Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 4 relatos reales para no dormir. El primer relato es compartido por Walter Piche. Hola, les quiero contar una historia que le sucedió a mi abuelo en Santa Rosa, Guatemala cuando él era joven. Llegó un circo a la finca donde él vivía y se quedó por varios días. Con este iban varios payasos. Las funciones eran durante la noche y por el día salían a lavar ropa al río o a comprar algo a la tienda y andaban vestidos normal como cualquier persona. En una de esas salidas un payaso se hizo amigo de mi abuelo y una vez que estaban los dos platicando en la calle venía una señora con su hija que según decía mi abuelo era muy bonita y cuando les pasaron enfrente el payaso empezó a enamorar a la muchacha diciéndole piropos y todo lo que se le ocurría, pero a la señora eso no le agradó para nada. Y comenzó a insultar al payaso diciéndole que su hija jamás se fijaría en un payaso cochino y que dejara de molestarla. Entonces siguieron su camino. Cuando ya se habían alejado ellas, el payaso le dijo a mi abuelo que eso no se iba a quedar así y que lo acompañaran la noche a la casa de la muchacha. Como a medianoche llegaron enfrente a la casa de ella y el payaso le dijo a mi abuelo que lo esperaran acá y un rato, que él iba a entrar a la casa y mi abuelo con gran admiración vio que el payaso abrió la puerta sin ningún problema y entró. Se tardó como 1 hora adentro y luego salió. Ya de regreso con mi abuelo le dijo, no que no pues, vámonos, ya estuvo. En el camino le contó a mi abuelo que con oraciones que le rezó al maligno, durmió a todos en la casa y cuando todos se durmieron, este hizo todo lo que él quiso con la muchacha. Mi abuelo incrédulo solo lo escuchó decir todo aquello. Pero en los siguientes días evitó tener amistad con este payaso y al fin se llegó el día que se fuera al circo del lugar. Segundo relato titulado Caja de juguetes. Hola, he estado sentado aquí sin hacer nada los últimos días y ahora recuerdo una historia de cuando tenía unos 7 u 8 años de edad. Vivía en una pequeña ciudad de Alberta que era ciertamente espeluznante, pero nunca pensé mucho en eso. También quiero mencionar que tenía un perro que solo tenía unos 2 años. También tenía una hermana de 4 años y un hermano que estaba en camino. Lo que llamo el fantasma de la manta o el fantasma de la caja de juguetes. Comenzó a aparecer un mes después de que me mudé a la ciudad. Mi mamá me había comprado un baúl de juguetes rosa que era de las princesas de Disney. Ella lo había puesto a los pies de mi cama. Poco sabía yo que esa cosa estúpida dejaría una cicatriz en mi infancia. Una noche muy normal mi mamá me arropó después de cenar. Todo estaba bien hasta que me di cuenta de que no podía conciliar el sueño. Siempre fue fácil para mí conciliar el sueño porque siempre estaba agotada por el constante correr con el perro y saltar en el trampolín durante horas y horas. Pero esa noche fue diferente. Estaba cansada como el infierno pero no podía quedarme dormida. Me acosté en mi cama por un par de horas. Solo mirando al techo, a veces cerrando los ojos para ver si podía quedarme dormida. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando cerré los ojos para intentar dormir de nuevo, cuando de repente comencé a sentir que me quitaban las mantas. Era un movimiento muy lento. Mis ojos se abrieron y vi como si mis mantas estuvieran por lo menos por mi estómago, pero no era donde estaban cuando cerré los ojos. Me encogí de hombros y pensé que la lluvia me estaba molestando, así que volví a cerrar los ojos y volví a intentar quedarme dormida, pero volvió a suceder. Mi manta se sentía como si se estuviera bajando lentamente hacia el final de mi cama, todavía pensando que todo estaba en mi cabeza. Mantuve los ojos cerrados y traté de olvidarme de eso. Me quedé allí inmóvil, mientras dejaba que la manta bajara hasta que me llegara a los pies. Al igual que antes, abrí los ojos por curiosidad y la manta seguía en el mismo lugar. En este punto, en realidad me estaba asustando. Así que tiré de la manta sobre mi ropa y la sostuve, y por primera vez no cerré los ojos para conciliar el sueño, sino que los cerré para ver si pasaba por tercera vez. Y sorpresa, sorpresa, ¿qué hizo? Mi manta se escapó de mi fuerte agarre y empezó a bajar. La dejé bajar con los ojos aún cerrados. Una vez que llegó al final de mi cama, abrí los ojos. La manta se había ido. No estaba donde estaba como todas las otras veces. Entonces me incorporé. El miedo me recorrió el cuerpo y me arrastré hasta el borde de la cama para ver que mi manta estaba sobre la caja de juguetes. Al principio pensé que quizás era el perro, quizá había una razón lógica, pero mantenía la puerta cerrada por la noche porque ese mismo perro le gustaba subirse en mi cama por la noche.
En este punto estaba tan asustada que me levanté lo más silenciosamente posible y fui a la habitación de mamá y dormí allí toda la noche. A la mañana siguiente mi diminuto cerebro asumió que los juguetes salían de la caja de juguetes y estos estaban tratando de robar mis mantas, así que le exigí a mi mamá que moviera la caja de juguetes. Después de que mi mamá la movió, no volvió a pasar nada. Luego un mes después le volví a decir que la pusiera en su lugar. Solo puedes adivinar lo que pasó. Lo mismo sucedió, pero solo después de la primera vez que las mantas supuestamente se movieron. Me levanté y salí de mi habitación, y de nuevo mi mamá movió la caja de juguetes, y todo estuvo bien otra vez. Te juro que desde entonces siempre he tenido miedo de tener cajas de juguetes al final de mi cama. Me disculpo si no soy la mejor escritora, pero te quise compartir esta experiencia. Tercer relato titulado Figura alta y negra en el bosque. No sé por qué, pero recientemente comencé a pensar en un evento que ocurrió aproximadamente entre el 2013 y el 2014, cuando tenía unos 14 años. Nunca he experimentado alucinaciones en mi vida, y mi familia tampoco. En aquel entonces, la exageración de Slenderman estaba en su punto máximo, y por supuesto, quería recrear el juego con mi hermano. Así que dibujé unas figuras similares al juego en unas hojas de papel bond y fui al bosque junto a mi residencia. Era mediodía y mi hermano 2 años menor que yo. Estábamos jugueteando con los palos en la entrada del bosque. Mientras tanto, empecé a clavar las hojas de papel en unos árboles. A pesar de que estaba soleado, sentí que este lugar tenía un ambiente extraño este día. Así que muy tonto, seguí clavando los papeles en los árboles, pensando que la atmósfera haría que el juego fuera aún mejor. Aproximadamente 15 a 20 minutos después de que comencé a clavar los papeles, me encontré con un viejo árbol caído con las raíces que sobresalían del suelo. Cuando lo pasé, sentí que algo extraño estaba sucediendo. No era un sonido, solo una sensación de que tenía que dar la vuelta. Cuando hice exactamente eso, vi una figura de aproximadamente 2,5 metros de altura. Esta estaba toda negra excepto su cara, a unos 4 o 5 metros de mí. No tenía rasgos faciales y se quedó allí mirándome. Todo el encuentro duró aproximadamente 2 segundos, antes de que me diera la vuelta y saliera gritando a todo pulmón y corriera hacia la ubicación de mi hermano. Estaba en pánico total, corriendo como si mi vida dependiera de ello. Me sentí aliviado cuando vi a mi hermano jugueteando con unas rocas en el costado de la carretera. Traté de explicarle lo que me pasó, pero este pensó que simplemente estaba molestándolo. El juego fue cancelado. Me aseguré de quedarme a su lado mientras le quitaba todas las hojas que había clavado en los árboles. Entonces le dije que regresáramos al lugar donde tuve el encuentro. Lo examiné claramente, tratando de decirme a mí mismo que acababa de ver una ilusión o algo así, pero nada se parecía remotamente a esa figura, o no había algo tan negro en el área. Me guardé este encuentro principalmente para mí. Nunca hablé de él en ningún lado, pensando que a todo el que se lo dijera descartaría como una publicación de troll o una historia espeluznante. Mi familia es gente muy religiosa a diferencia de mí que soy atea. Todo esto sucedió en Francia en el departamento 92. Hasta el día de hoy todavía no tengo una explicación de lo que vi. Tal vez fue Slenderman, o tal vez no. Tal vez fue otra entidad similar. No pude verlo claramente ya que todos mis instintos me decían que corriera, pero estoy seguro de que esta cosa realmente estuvo allí. Cuarto relato titulado Viví en una casa embrujada durante 6 años. Me ha tomado mucho tiempo aceptar lo que me sucedió en mi casa en Knoxville, Tennessee, pero finalmente estoy listo para compartirlo. Para dar algunos antecedentes, mi familia, mamá, papá, hermano mayor y yo, nos mudamos a Tennessee en 1995 desde México. Nos mudamos a una casa estilo rancho muy antigua en el condado de Knox, y en ese tiempo no nos dimos cuenta de que esta casa sería el lugar de algunas de las experiencias más desgarradoras y aterradoras que jamás haya experimentado. Estoy seguro de que se han suprimido muchas ocurrencias en mi mente, pero quiero compartir con ustedes los recuerdos que sí recuerdo. Me tiembla la mano mientras escribo esto, ya que estas experiencias me persiguen hasta el día de hoy, y no es fácil hablar de ellas. La actividad en la casa comenzó por primera vez con las cosas paranormales habituales, artículos perdidos, pertenencias extraviadas o movidas, crujidos o ruidos extraños en la casa, nada que no pueda explicarse lógicamente. No fue hasta que decidimos agregar una habitación a la casa, alrededor de 4 a 5 meses, en que todo se puso muy mal.
Comencé a experimentar cosas inusuales varias veces a la semana, hasta casi todas las noches a partir de entonces. Para dar una perspectiva de la distribución de la casa, al entrar, la sala de estar es lo primero que se ve. A la izquierda hay un pequeño pasillo que conduce al dormitorio de mis padres. A la derecha de la sala de estar hay un pasillo muy largo y estrecho que conduce a una habitación de invitados y luego a la habitación que mi hermano y yo compartimos por un rato. El pasillo termina con un baño y la entrada a la cocina y un espacio adicional directamente enfrente de la habitación de mi hermano y yo. Esencialmente, mi habitación estaba en el extremo opuesto a la habitación de mis padres. De todos modos, ahora que la imagen está establecida, describiré varias de mis experiencias. Mientras mi hermano dormía en la habitación, yo experimentaba terrores nocturnos en los que veía a alguien parado en mi puerta. Este nunca se movía, pero la única forma de describirlo era una figura alta y sombría con cabello blanco como una cuerda notablemente largo. Este me veía varias veces a la semana y me sentía tan aterrorizado que todo lo que podía hacer era cubrirme la cabeza con mi manta y ponerme a rezar para que se fuera. Les conté varias veces a mis padres lo que había visto después de la primera noche, pero simplemente lo calificaron como si hubiera tenido una pesadilla. Era muy típico en ellos. Finalmente llegué a un punto en el que comencé a dormir de lado con una manta sobre mi cabeza, con una pequeña abertura para que pudiera mirar. Esto continuó durante 2 años hasta que mi hermano consiguió su propia habitación. Fue entonces cuando las cosas realmente dieron un giro para peor. Recuerdo dormir por la noche y ver la misma figura sombría de pie en mi puerta, sintiéndome tan aterrorizado como las veces anteriores al verlo. Hice lo habitual y me cubrí la cara con la manta, con la esperanza que al descubrirme de nuevo, este ya no estuviera allí, pero esta vez fue muy diferente. Al descubrir mi rostro, la misma figura estaba parada en la habitación a unos metros de mi cama. Entré en pánico y me cubrí la cabeza de nuevo preguntándome si me estaba volviendo loco. Al descubrir mi cabeza una vez más, vi que se había ido y con un suspiro de alivio me volví sobre mi espalda. Este no fue un buen movimiento. Al girarme sobre mi espalda, vi que la misma figura ahora flotaba sobre mi cama en el techo. Yo dormía en una litera en la parte de arriba, así que puedes imaginar lo cerca que estaba ahora. La única forma en que puedo describir con precisión esta entidad, que era similar a un humanoide, es que parecía una mezcla de un extraterrestre gris y un guardián de la cripta muy alto. En el segundo que lo vi me tapé la cara una vez más y me sentí absolutamente petrificado de miedo. Luego sentí que la figura yacía encima de mí mientras yo yacía congelado sobre mi espalda. Recuerdo haberlo escuchado respirar, sonaba como un silbido silencioso casi asmático. Y también recuerdo haber sentido lo frío que se sentía su aliento. Recuerdo el distintivo olor a tierra que emanaba su boca mientras respiraba a centímetros de mi cara. La única barrera era mi manta. Se sentía como si pasaran horas, mientras yo estaba congelado de terror sintiéndome completamente indefenso. Este hecho fue algo que empezó a pasar casi todas las noches, y solo me pasó a mí, quizás porque era el más joven. A lo largo del tiempo que vivía en esa casa las cosas empeoraron progresivamente. Estaba acostado en mi cama leyendo un libro con todas las luces encendidas, cuando comenzaba a escuchar arañazos debajo de mi cama. Tomaba valor y me asomaba, y me abrumaba la misma parálisis que sentía por la noche, y la sensación de la figura tumbada encima de mí. Entonces sentía que me sacaban de la cama y me tiraba al suelo en el medio de mi habitación, y miraba fijamente a mi alma mientras mantenía los ojos cerrados con puro terror. Más tarde mi madre contaría varias veces en las que entraba a mi habitación y me veía acostado boca arriba en el medio de la habitación. Ella me preguntaba que qué estaba haciendo, a lo que básicamente me salía de la situación y le decía que estaba bien. Estaba demasiado asustado para hablar de lo que había sucedido. Recuerdo que si dormía sobre mi pecho, sentía que una fuerza me levantaba 2 o 3 pies por mi camisa y me dejaba caer de nuevo en mi cama. Esto sucedió con tanta frecuencia que hasta el día de hoy estoy reacio para dormir sobre mi pecho. No porque tenga miedo de que me recojan, sino porque algo en mi mente subconsciente me dice que no es una buena posición para estar. Mis padres me decían que tenía pesadillas todo el tiempo, pero no se daban cuenta de que esta pesadilla era algo que experimentaba todas las noches. Años más tarde, habiendo soportado esto todas las noches, comencé a ver una aparición adicional en el hogar. Comencé a ver a un niño en el largo tramo del pasillo estrecho en el que estaba mi habitación. Lo veía asomarse a mí desde diferentes habitaciones mientras yo estaba en el pasillo. Había desaparecido mientras yo estaba allí. Ese sería el alcance de mi interacción con él, pero lo vería a menudo y solo durante el día.
La aparición no pareció ser maliciosa a diferencia de la otra figura que me atormentaba por la noche. Me dio la impresión de que era meramente un observador, lo cual era reconfortante, en cierto modo, que este fantasma no quería meterse conmigo a diferencia de esa entidad guardiana de la cripta. Más de una década después, ahora viviendo en Atlanta, decidí buscar la dirección de mi antigua casa en Google Maps para mostrársela a un amigo y noté que la casa ahora era el sitio de un negocio desde casa. Al ver eso, decidí acercarme a ellos por curiosidad y ver si habían tenido experiencias similares. La empresa respondería más tarde diciendo que nunca habían tenido más problemas electrónicos en el lugar que en cualquier otro lugar donde habían estado y que ocurrían cosas extrañas con frecuencia. El dueño me dijo que su esposa e hijos se quejaban de ver a un niño pequeño deambulando por el pasillo y tenían miedo de vivir en la casa. El hombre también describió haber visto una sombra alta de vez en cuando estaba trabajando en su oficina, que en realidad resultó ser mi antigua habitación. Me dijo que siempre se sintió como si lo estuvieran observando y que en general se sentía incómodo en esa habitación en particular. Lo peculiar de todo esto es que no había descrito ninguna de mis experiencias antes de que él me contara la suya, pero nuestras historias parecían coincidir. Les mostré a mis padres el hilo de mensajes que tenía con este negocio, y fue entonces cuando confirmaron que creían que la casa estaba embrujada. Me dijeron que no querían decir nada que me asustara aún más, y trataron de enterrarlo bajo el disfraz de que estaba teniendo pesadillas. Mi madre dijo que vio al mismo niño deambulando por la cocina y el pasillo, y siempre sentía esa sensación de ser observada cuando nadie estaba en casa más que ella. Ninguno de los dos había visto la figura alta, y parecía que estaba enfocada en mí. Las experiencias que tuve en esa casa están grabadas permanentemente en mi mente, y nunca olvidaré esa alta figura de cabello duro que constantemente me levantaba, me echaba encima y tiraba de mí, aterrorizándome hasta la médula. No planeo volver nunca a esa casa, y rezo para que nadie que tenga la desgracia de vivir allí experimente lo que yo experimenté todas las noches durante 6 largos años. Siempre he sentido curiosidad por la hipnosis profunda y lo que puede revelarme, pero también me aterroriza recordar eventos que mi propia mente considera demasiado traumáticos para mantenerlos en mi mente consciente. Gracias por tu atención. 4 relatos reales para no dormir. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.